La Primavera de Praga lo que se proponía era no depender de manera absoluta del control soviético, democratizar la relación entre el partido gobernante, el Partido Comunista Checoslovaco y la sociedad checoslovaca. Lo que se proponían era convertir el socialismo en su país en un socialismo con rostro humano. Esa era la idea de la Revolución de Praga, y por supuesto la reacción autoritaria soviética no se dejó esperar. Fue tomada la ciudad de Praga y varias ciudades checoslovacas con tropas del Pacto de Varsovia. En China, la revolución cultural proletaria, detonada por Mao Zedong, fue un movimiento de lucha ideológica de masas. Se movilizaron estudiantes, obreros, campesinos, guardias rojos, en una crítica masiva, pública, en contra de los dirigentes del Partido Comunista que se habían desviado del camino socialista, que estaban tomando medidas hacia la restauración capitalista, cosa que finalmente ocurrió, pues tras la muerte de Mao Zedong y el encarcelamiento de la llamada Banda de los Cuatro, pues esos revisionistas que se habían enquistado en la dirección del Partido Comunista se hicieron del poder, iniciaron toda esa serie de reformas que pretendían y hicieron primero de China, que fue un país de comunas, en una gran maquiladora, y después emergió como una potencia capitalista que ha inundado el mundo con mercancía barata y que incluso ha llegado a poner en jaque la economía estadounidense. Bien, estos son algunos de las cuestiones del contexto internacional que no deben pasar desapercibidas. En el contexto nacional, pues vivíamos igual que los restos de los países capitalistas y tercermundistas, es decir, los países subdesarrollados dependientes del imperialismo. Vivíamos regímenes supeditados a Estados Unidos, y aquí se aplicaba también a rajatabla lo que se denominó a nivel mundial Guerra Fría, que era la confrontación entre las ideas capitalistas y las socialistas, representadas una y otra por la Unión Soviética y por Estados Unidos, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que como resultado de la Segunda Guerra, la Unión Soviética se fortaleció al hacerse del control de buena parte de Europa Oriental, y esto la hizo crecer en muchos sentidos y prácticamente en convertirse también en una superpotencia que llegó a competir fuertemente con los Estados Unidos. Entonces había una pugna mundial, y todos los movimientos de liberación nacional, de independencia económica, de soberanía que se daban en distintas geografías por parte del capitalismo eran atribuidos a una conjura del comunismo internacional, y así se trataba a quienes, sin realmente ser instrumentos de ninguna conjura, estaban luchando en sus países por mejores niveles de vida, por, como en nuestro caso, lograr que se respetaran cosas que ya estaban escritas en la Constitución, lo que denominábamos las libertades democráticas, la libertad de expresión,
de manifestación, de protesta. Todo eso era reprimida con el cuento de que cualquier protesta era parte de la conjura comunista. Y así, en el 68, todo comenzó con protestas contra la brutalidad policíaca. Ocurrieron los hechos de la Ciudadela, se reprimió la primera manifestación el 26 de julio, se encarceló a mucha gente, entre ellos dirigentes del Partido Comunista, tratando de culparlos de esa supuesta conjura, cuando en realidad el Partido Comunista Mexicano, desde antes de que comenzara todo este conflicto, había estado negociando con el gobierno mexicano, con el gobierno de Díaz Ordaz, que les dieran el registro para poder insertarse en el juego electoral. O sea, la aspiración del Partido Comunista era mostrar una vocación legalista, institucional, e integrarse al aparato, al sistema electoral mexicano. En ese mosaico electoral, hasta antes había sido representada la izquierda por el Partido Popular Socialista, pero para entonces esa imagen del Partido Popular Socialista ya se había desgastado, ya se había deslavado, pues se habían prácticamente uncido como un partido paraestatal que ya ni se tomaba la molestia con postular candidato propio a la presidencia. En los procesos se sumaban siempre a la candidatura priista. Y esto era lo que quería aprovechar el Partido Comunista y ocupar el lugar de la izquierda en ese mosaico electoral. Entonces, solamente quienes no sabían de esas negociaciones podían creerse el cuento de que el Partido Comunista estaba atrás de los disturbios, nada más lejano que pasara por la mente de sus dirigencias, aunque sí los jóvenes de base, integrantes de la Juventud Comunista y de organismos estudiantiles ligados a ese partido participaron fuertemente desde los inicios del movimiento. Hay que destacar el papel, porque bueno, en mi caso y el caso del compañero Santos, fuimos brigadistas del Politécnico y nos damos cuenta que a la fecha la historia oficial del 68 le reconoce a la UNAM el papel protagónico del movimiento, cuando sí participó fuertemente la UNAM, pero no al grado de minimizar, soslayar la participación politécnica, que también fue muy importante. Déjenme explicarles por qué. El Politécnico tenía a la gran mayoría de sus planteles en la zona norte, Zacatenco, el casco de Santo Tomás. En Tlatelolco estaban la Prevo 4 y la Boca 7, en la Ciudadela, ya más bien en el centro, las vocacionales 2 y 5, que fueron los planteles que tuvieron un papel más importante en el inicio del movimiento. Esta ubicación permitió que al iniciarse el movimiento se estableciera un fuerte vínculo entre las escuelas politécnicas y lo que llamábamos el pueblo de México, así en general, porque nuestras brigadas, las brigadas estudiantiles del Politécnico, nos íbamos a los barrios populares, nos íbamos a las zonas fabriles. Teníamos muy cerca la Industrial Vallejo, Tlalnepantla, Azcapotzalco, donde está la refinería, donde está también la
estación de trenes de Pantaco, Naucalpan, en fin. Tenemos en nuestro entorno zonas fabriles y en torno a esos centros fabriles y también en torno a nuestras propias escuelas, muchos barrios populares. Yo estaba en una escuela en Tlatelolco, ahí estaban la Boca 7 y la Prevo 4. ¿Qué teníamos alrededor? Braguillo, La Guerrero, Santa María la Ribera, San Simón Tonláhuac, ¿no? Zonas populares, barrios proletarios. A esas zonas nos íbamos. Y en esas zonas también teníamos mucho la tendencia a ir a brigadar en los mercados, donde se congrega la gente de estos barrios, para no andar calle por calle. También lo hacíamos, pero bueno, en el mercado era mejor, porque ahí se congregaba a ciertas horas mucha gente de los barrios. Y ahí hacíamos mitin relámpago, repartimos nuestra propaganda y nos iba muy bien, porque aparte de la cooperación económica en los botes, los locatarios de los mercados aportaban víveres. Salíamos de ahí con guacales y costales llenos de alimentos que nos donaban los locatarios de los mercados. Así fue ganando mucha simpatía entre el pueblo y el movimiento. Ese fue el vínculo que se dio entre el movimiento estudiantil y el pueblo de México en ese tiempo. La universidad, incluso en un principio, veía el movimiento como algo ajeno. Es una bronca del pole, así lo veían. Aunque desde los primeros días también había sido fuertemente golpeado el llamado barrio universitario, en el mero centro de la ciudad, a una calle del Zócalo. Estaban las prepas 1, 2 y 3, y allí se escenificaron, bueno, hasta allá se extendieron las persecuciones policíacas la misma noche del 26 de julio. Hasta allá muchos chavos de las vocacionales corrieron a refugiarse en el barrio universitario y obviamente al darse cuenta de esto, los preparatorianos que iban saliendo de clases, que ni sabían de que iba a haber marchas ese día, no sabían de nuestra marcha, ni sabían de la del Partido Comunista, que en esa fecha, 26 de julio, cada año se manifestaban por la Revolución Cubana, en conmemoración al asalto del cuartel Moncada, que detonó el inicio de la Revolución Cubana. Bueno, no sabían de eso, pero al ver a otros estudiantes perseguidos por la policía, no dudaron en brindar ayuda. Primero, en refugiarnos de su escuela. Segundo, en ayudarnos a repeler la persecución policíaca. Tercero, en sostener esa autodefensa desde la noche del 26 de julio hasta el día 28, que fueron viernes, sábado y domingo. Para el lunes 29, en todas las escuelas del Politécnico se estalló la huelga. En todas declaramos nuestro desconocimiento hacia la organización que hasta entonces nos había representado, que era la FENEC, porque era una organización, un SIDA al PRI, servicio del gobierno, y que había justificado la represión de que habíamos sido víctimas el 26 de julio. Eso indignó muchísimo a todo el Politécnico y por eso desconocimos a la FENEC y nos fuimos todos a la huelga. Y se empezó a configurar lo que sería el pliego petitorio. Ya desde la marcha del 26 de julio se expresaba el repudio hacia los jefes policíacos y hacia los granaderos.
Después en las asambleas, bueno, pues la información de que había muchos detenidos, pues entonces incluir las demandas de libertad de nuestros compañeros detenidos. Se supo que había heridos y se rumoró que había muertos, bueno, pues que se indemnizaran los familiares, fueran muertos o heridos. Y así fue configurándose el pliego petitorio. Días después, cuando derriba ya el día 29 de julio por la noche, apenas estallada la huelga, porque aparte de las escuelas del Politécnico, también la iniciaron en las prepas de San Ildefonso, prepa 2, prepa 3, prepa 1, también declararon en huelga. Eran en ese momento las únicas escuelas universitarias en huelga. Esa misma noche el ejército tomó varios planteles, tomó esas prepas, tomó las escuelas de Tlatelolco y tomó las escuelas de la Ciudadela. Esa noche del 29 de julio, en la madrugada del 30, el ejército había desalojado los planteles, se había llevado muchos compañeros detenidos y en la prepa 3 habían derribado de un bazucazo una puerta centenaria. Hasta entonces fue la que la UNAM en su conjunto reaccionó. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar el propio rector ese mediodía del 30 de julio hizo la media hasta la bandera de nacional frente a la rectoría. El día 1 de agosto encabezó la primera manifestación de protesta que se hizo. Seguirían más manifestaciones. El 5 de agosto, la Politécnica de Zacatenco, el caso de Santo Tomás, que obviamente nuestro director general se negó a encabezar, no quiso secundar el papel que jugó el rector de la UNAM, pues era un burócrata sumiso. Pero bueno, así con todo y que no nos encabezó nuestro director, muchos profesores nos acompañaron, profesores que de por sí también ya habían manifestado tiempo antes su disidencia hacia el sindicato Char, el CENTE, y que tenían posturas críticas, posturas de izquierda, llamémoslas así. Por otro lado, esto ya a partir del 1 de agosto toda la UNAM se fue a la huelga también, y esto detonó que el movimiento empezara a crecer. Se fueron a la huelga la Nacional de Maestros, el Normal Superior, Chapingo. Empezaron a irse a la huelga también algunas universidades de los estados, Morelos, Guerrero, Michoacán, otras, incluso algunas privadas, la Ibero, la Carlos Septiembre y otras, no recuerdo exactamente todas. En fin, creció mucho el movimiento, empezó a hacerse nacional. Esta fuerza ya para entonces, sumándose a este movimiento, replegó por un lado la represión con que el gobierno había tratado de aniquilar al principio, la frenó por lo menos prácticamente todo el mes de agosto. El día 3 hicimos otra gran manifestación del casco al Zócalo. Por primera vez el Zócalo fue pues lugar de protesta, porque hasta entonces el Zócalo era un espacio reservado a actos oficiales, y así el movimiento creció también en los estados. Empezó a haber protestas, movilizaciones, en fin, este movimiento se hizo nacional. Ya entonces
existía nuestro Consejo Nacional de Huelga. Para conformar el Consejo tomamos mucho en cuenta una experiencia previa. En 1967, varias escuelas, entre ellas escuelas del Politécnico, Chapingo, las normales rurales, hicimos una huelga en apoyo a una escuela de agronomía en Ciudad Juárez, hermanos Escobar, que luchaba por dejar de ser privada y quería ser incorporada a la Universidad de Chihuahua, lo cual lograron con este apoyo de esta huelga prácticamente nacional que se hizo en 67, y ahí se empezó a practicar esto de que al Consejo Nacional de Huelga, o en ese tiempo la coordinadora de huelga de las escuelas en la huelga solidaria, solamente debían ir representantes electos por Asamblea General de sus respectivas escuelas. Ese modelo fue el que se aplicó para conformar el CNH. Recuerdo que nos platicaba en alguna ocasión Raúl Álvarez Garín que con los compañeros que estaban en el registro de los delegados que asistían a una sesión del Consejo, en alguna ocasión se presentó Arturo Martínez Nateras, el máximo dirigente entonces de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, filial de la Juventud Comunista. Llega y le pregunta al compañero encargado del registro: ¿de qué escuela vienes, compañero? Soy presidente de la CNE. Sí, pero ¿de qué escuela vienes? ¿Cómo? Soy representante. Sí, pero aquí no entran representantes de ninguna organización. Aquí el que entra como delegado viene nombrado por una asamblea general en su escuela. Seas presidente de lo que quieras. No, pues protestó aquel compa, pero no pasó. No pasó a formar parte de esa manera del CNH, no con su credencial. Yo soy presidente de la CNE. No, eso no valía. Tenían que ser nombrados en la asamblea. Y por supuesto, para verificar que los delegados efectivamente llevaban los acuerdos de su asamblea al consejo, se nombraban 3 por escuela. Y así, entre ellos, se verificaba que se cumpliera con eso. Y si alguien expresaba cosas diferentes de las que se habían acordado en su asamblea, de su escuela, enseguida era informado en la asamblea y la asamblea decidía si lo sustituía por otro. Y así se garantizó por lo menos hasta septiembre, hasta antes del 2 de octubre, que funciona el Consejo. Por eso, las bases, yo nunca fui parte del Consejo. Llegué a ir al final, ya después del 2 de octubre, cuando ya nadie quería ir, cuando ya la mayoría de los delegados, los que iban en la escuela, estaban en la cárcel. Entonces, ya al final, pues nadie se animaba a ir a las sesiones del Consejo, porque además eran de noche. Era cosa de salir de ahí hasta después de la medianoche, y luego se hacían hasta CEU, y uno viviendo al norte de la ciudad, pues imposible. Pero sí llegué a ir algunas veces. Y lo que pasó fue que el día 28 de agosto, ya en la tercera gran manifestación que tomó el Zócalo, hubo ahí un acto, pues algunos decían que había sido una audacia, otros dijeron no, esto fue una provocación, de uno de los que eran delegados de la Escuela Superior de Economía del Politécnico, Sócrates Amado Campos Lemos. En esos días había habido comunicación de parte de Gobernación con el Consejo y se había planteado
la posibilidad de iniciar pláticas para el diálogo. Se le pedía al Consejo establecer una agenda y la propuesta de cómo desarrollar el diálogo, y obviamente la propuesta era los 6 puntos de nuestro pliego petitorio, y había que acordar fecha y lugar para iniciar pláticas. Se manejó que pudiera ser el Centro Médico Nacional, el auditorio, o podía ser el Palacio de las Bellas Artes, en alguno de esos lugares, porque la idea era de que fuera de presencia del Consejo en pleno, con toda la representación gubernamental que quisieran, pero transmitido por radio y televisión, para que fuera público. Esa era la idea. Faltaba definir fecha. Se barajó que posiblemente para el 28 de agosto habría ya una respuesta de cuándo iniciar pláticas. Pues resulta que esa noche la más grande manifestación que haya tenido el movimiento, se calcula que más de 500,000 de personas no cabíamos en el Zócalo. Ya habían llegado todos los primeros contingentes y seguían saliendo de antropología, del Museo de Antropología, compañeros para marchar hacia el Zócalo. Así de grande fue. Y entonces había mucha euforia, mucha algarabía. Pensábamos, sobre todo con la información que habíamos recibido del Consejo, de que era probable pronto iniciar pláticas, que era ya estábamos en la mano prácticamente una solución al conflicto. Lo veíamos así de cercano. Y bueno, esa noche al compañero que le toca ser orador para hacer la propuesta de dónde y cuándo comenzar el diálogo, se turba cuando dice, bueno, y se pueden empezar las pláticas para el diálogo. Se propone que sean Bellas Artes, o se propone que chilla la gritería de la gente, empieza a vociferar, no, aquí, en el Zócalo. Entonces el compañero que estaba en el uso de la palabra se turba, y allí hábilmente Sócrates, que era una persona mucho más experimentada, le quita el micrófono. A ver, compañeros, ¿dónde diálogo? Aquí en el Zócalo. ¿Qué fecha? 1 de septiembre. La hora, las 10 de la mañana. Bien, así queda acordado, que se quede una guardia permanente para esperar que el día 1 se presente aquí el presidente dándonos una respuesta a nuestro pliego petitorio. Entonces, pues ese no había sido el acuerdo del Consejo. Sí se había pensado en sugerir al finalizar el mitin dejar una guardia, pero no en términos de emplazar al gobierno a iniciar el diálogo. Y eso fue, desde la interpretación ya visto a distancia de muchos compañeros, pues que fue una provocación por parte de Sócrates, que ya entonces se rumoraba que era agente de gobernación infiltrada en el movimiento. Pero bueno, viene el desalojo del Zócalo esa medianoche, y enseguida se desata una ofensiva de ataques terroristas y de hostigamiento paramilitar a las brigadas. La ofensiva de ataques terroristas fue a varios planteles: la Vocacional 7, la Prepa 4, la Boca 4, el Colegio de México, y varios otros planteles fueron atacados con disparos de metralla por las noches. En algunos casos, no solo desde afuera, sino que entraron a los planteles a destruir todo lo que encontraran de propaganda y a disparar en contra de los compañeros que estuvieron haciendo guardia.
en las escuelas. Eso por lo menos me consta que pasó en la vocacional 7, la noche del 30 de agosto. Porque el 29 de agosto, 2 días después, un día después del desalojo del Zócalo, ya habían comenzado los ataques de grupos paramilitares a las brigadas. Ese día me tocó estar en la impresión de volantes, estaba operando en mi trabajo, cuando una de las primeras brigadas que salieron regresa corriendo y con uno de los compañeros con la cara ensangrentada. ¿Qué pasó? No, pues nos atacaron unos fulanos que están acá en el cruce del lago Manuel González. No, pues fundió. Primero, pues que le dieran atención al compañero herido, y luego sale pues, toda la banda que estaba en la escuela en ese momento. Vamos por esos cabrones. Y salimos ahí como tipo Apache tras. Y sí, ahí estaba un grupillo de 12, 15 cabrones, todos pantalón negro, playera blanca, como uniformados. Ellos esos son, lo señaló uno de los compañeros de la brigada agredida. Y ahí vamos, en cuanto nos ven salir de la escuela y ir sobre ellos, rápido corrieron, se dispersaron. Algunos los recogió una camioneta del Departamento del Distrito Federal que pausó rápidamente y los recogió. No había duda, de ahí venía el ataque. Pero uno de ellos se atontó y corrió hacia donde había en ese tiempo unas fábricas ahí sobre la calle del Alto, esquina con Manuel González. Había pequeñas fábricas de confección de ropa. Para allá corrió y en alguna de ellas trató de ocultarse, pero una trabajadora que se dio cuenta nos dijo en dónde. Ya de todos los que íbamos, el policía que cuidaba la puerta, no, pero unos cuantos, no toda la bola. Pues ahora le entramos 10, vamos a buscarlo. Otras trabajadoras que estaban por ahí nos ahorraron el trabajo de buscarlo. Nos indicaron que en el sanitario. Y ahí vamos. Estaba temblando de pies a cabeza el fulano. Y ahora iban a empezar a golpear a los compañeros cuando uno de estos representantes del CNH dijo: no, espérense, no lo toquen. Nosotros no somos como ellos. Vamos a platicar con él, le vamos a pedir que nos informe todo lo que sepa y pues, lo vamos a entregar al consejo. El consejo decidirá qué hacer con él. Y así se hizo. Lo entregamos al consejo. Cuando regresamos a Zacatenco, en ese momento el consejo estaba en física y matemáticas. Regresamos a Tlatelolco y vimos una madera. Eran estos. No lo sabíamos, pero ya entonces operaban como lo que conocimos tiempos después como halcones. Eran esos, los estaban formando, pues ya tenían ese nombre. No sabemos ni tampoco si ya les estarían dando entrenamiento paramilitar. Lo que sí supimos en ese momento es que ya les enseñaban artes marciales y a los más avanzados los iban a incluir en cursos de manejo de armas. Nos dijo este chavo que él no sabía de qué se trataba, que él venía de Tamaulipas, que había estudiado en la prepa, que vino con intenciones de inscribirse en la universidad, pero que le encontró en huelga y que entonces, pues sin dinero para regresarse a su tierra, buscó empleo y lo encontró en la Dirección de Policía y Tránsito. Ahí lo reclutaron para eso. Nos platicó todo lo que sabía. Cosas más de las que nos platicó también las dio a conocer un par de tardes después
en una conferencia de prensa ante la que el Consejo denunció esos ataques terroristas y paramilitares de que estaban siendo objeto los planteles desde antes y después del informe presidencial. Y pues lo presentaron a él como una prueba tangible de que eso estaba ocurriendo. Así que pues fuimos, ya no se quiso el deseo. Luego cuando teníamos que ir por algo a Ciudad Universitaria nos lo llegamos a encontrar y pues sí nos reconocía, nos saludaba, nos agradecía por haberlo incluso defendido de la justificación a rabia de nuestros compañeros cuando lo iban a agredir, cuando lo sacamos de la fábrica aquella, y no volvimos a saber de él después de que el ejército tomó Ciudad Universitaria. Quizá un desaparecido más, no sabemos. En fin, eso fue el escenario que vino ya en septiembre, que llega a un punto fuerte con la toma de la Ciudad Universitaria. El ejército entra, no encuentra resistencia, toma todo el campus. La intención era capturar en masa en pleno el Consejo, no lo logran, se le fueron, a pesar del cerco que tendieron en CEU, casi todos los compañeros del Consejo, y enseguida en el Politécnico sabíamos que seguíamos nosotros, que después de tomar CEU, lo que siguiera que tomaran las escuelas del Politécnico. Y sí, anduvieron acosando en Zacatenco, no lograron tomarlo porque ahí la ofensiva fue desde la calle, con una autodefensa móvil, no desde los planteles, pusieron barricadas en las calles cercanas, en fin, y se contó con el apoyo de los vecinos de Coatepec, de Ticomán, de los barrios populares cercanos, incluso de Lindavista, que no es tan popular, pero también de ahí hubo bastante apoyo de jóvenes de esa colonia. Al siguiente día, esto fue el 20, el 21 viene la agresión contra la vocación 7. El intento de tomarla, que tampoco lo logran, por un lado primero porque también hicimos ahí, aunque al principio sí nos sorprendieron, de alguna manera esperábamos el ataque, pero de repente ya tenemos ahí enfrente de la vocacional a los granaderos echando lacrimógenos, pues tuvimos que repelerlos. Y en el repliegue movimos la autodefensa a los edificios de la unidad. Y desde ahí, a punta de piedras, de molotovs, estuvimos repeliendo la embestida policíaca, que en ese momento era meramente policíaca, todavía no militar. Los vecinos apoyaron mucho, también desde los departamentos les aventaban zapatos viejos, latas viejas, botellas, algunas comodines, en fin. Pero también pusieron a hervir agua en sus casas, y cuando venían que desde X o Z del edificio estaban resistiendo los estudiantes y trataban, como en esos edificios solamente en el elevador se sube, cuando se acercaban granaderos a tomar los elevadores en los departamentos, se oía agua hirviendo para repeler. Y esto era el apoyo que recibimos de los vecinos de la unidad. Pues ahí en la unidad vivíamos muchos estudiantes de la PEU y de la BUC. Entonces, en parte eso también sirvió de que
recibiríamos todo ese apoyo. En fin, luego vino el 23, la toma del casco de Santo Tomás. Esa fue todavía más cruenta, aunque también la resistencia fue más fuerte. La resistencia fue todas las fuerzas del casco de Santo Tomás también hicieron una autodefensa móvil desde la calle, con barricadas. Cada que se acercaban contingentes granaderos, los repelían a molotovs y a pedradas. Recibieron apoyo de vecinos del Tlatilco, de los barrios que están alrededor del casco de Santo Tomás, sobre todo de Santa Úrsula, que es un barrio bravo, ya por tradición. Y bueno, esto fue lo que hizo posible que hasta la madrugada del 24, y ya con la intervención del ejército, lograran tomar el casco. De otra manera, hubiera sido mucho más difícil que lo tomaran. Tomado el casco de Santo Tomás, pues muchos brigadistas nos vimos en la necesidad de irnos al exilio. Nos trasladamos a los barrios y desde ahí, desde cuartos de azotea, desde desvanes que familiares o amigos de compañeros de la escuela utilizaban como desván, los hicimos en nuestros lugares de impresión de volantes, de lo que podíamos para continuar con el brigadeo. Así transcurrió el tiempo hasta que pasó lo que pasó el 2 de octubre. Y ustedes lo saben, o sea, no hay mucho sentido, porque es lo que más se ha difundido del movimiento. ¿Qué pasó el 2 de octubre? ¿De qué tamaño fue la masacre? Que fue una masacre, no hay duda. Que el gobierno solamente haya reconocido oficialmente 32 muertes, pues eso tampoco, aunque hubiera sido realmente solo esa cantidad de muertos, eso no le quita el carácter de crimen de Estado. Y por otro lado, pues no es así. Hubo fuego cruzado y hubo también órdenes contrapuestas. El ejército llegó con órdenes de disparar solamente en caso de que fuera recibido con fuego. Tenía instrucciones de llegar a disolver, a como diera lugar ese mitin, y obviamente de no permitir una marcha que estaba anunciada para ese día, de ir de Tlatelolco a Casco de Santo Tomás para exigir el retiro del ejército. Para empezar la marcha ya esto se había suspendido, porque ese día todo el mundo se dio cuenta de la abrumadora presencia de fuerzas policíaco-militares en torno a Tlatelolco. Entonces se recomendó desde el inicio del mitin disolver el mitin pacíficamente una vez concluido y que nos retiráramos tranquilos, que ya no se haría la marcha del casco. Pero esas órdenes traía el ejército, porque pues los orejas que tenía, algunos incluso desde el propio consejo, habían hecho trascender que el consejo iría con lo que le llamaron columnas de seguridad para repeler el ataque del ejército si se daba. Entonces, ante esa eventualidad el ejército ha prevenido, pero recibieron órdenes que chocaron con estas los integrantes del batallón Olimpia y francotiradores del Estado Mayor Presidencial que se apostaron ahí mismo en el edificio Chihuahua, unos con la misión de capturar al consejo y otros para abrir fuego indiscriminadamente contra todos, contra nosotros, contra los estudiantes, pero incluso contra el ejército. Ellos fueron los que hirieron a Hernández Toledo,
pues se supone que fue un francotirador que estaba apostado sobre el techo del templo de Santiago Tlatelolco, porque también desde ahí hubo francotiradores, pero no solo, en muchos edificios alrededor, en el Chihuahua y en los edificios alrededor de la plaza había francotiradores con esas órdenes. Ellos son los que abrieron el fuego cuando apareció el ejército, y eso ocasionó que el ejército entrara disparando sin ton ni son contra lo que se moviera. Eso provocó muchos muertos, nunca vamos a saber cuántos. Se ha generalizado la idea de que ahí se acabó el movimiento, cual es mentira. La huelga, para empezar, la huelga duró hasta diciembre. El 4 de diciembre se realizó un mitin en Zacatenco, en la Plaza Roja, en donde se le dio lectura al manifiesto 2 de octubre, y ahí es en donde se anuncia levantar la huelga y pasar a otras formas de resistencia. Y enseguida se disuelve el Consejo. Esa fue una situación que vivimos fuertemente, sobre todo los que de alguna manera llegamos a ir a las sesiones del Consejo después de octubre. Entre octubre y diciembre hubo acaloradas discusiones en el Consejo en donde se pretendía imponer mayoritaria una corriente que propugnaba por lo que le llamaban el repliegue táctico, que era levantar la huelga, pero eso lo proponían ya desde septiembre, incluso casi al tiempo que el rector de la UNAM llamaba también a regresar a clases y decía que estaban amenazados con que les iban a quitar la autonomía y demás amenazas que recibía del gobierno. Al mismo tiempo, esta corriente empezó a crecer en el Consejo. Se agudizó en octubre porque la mayor parte del Consejo o cayeron presos o varios andaban a salto de mata con el temor también de ser encarcelados. Entonces, así fácilmente el Partido Comunista pudo hacerse del control del Consejo. A pesar de ello, no logró imponer esa decisión de ya levantar la huelga, porque hubo la resistencia por parte, sobre todo de las escuelas del Politécnico. No solo, porque también Derecho, Artes Plásticas y otras escuelas de la universidad, esto lo veían como una traición, sobre todo porque había trascendido fuertemente entre las bases y los activistas estudiantiles de esas negociaciones del Partido Comunista con el gobierno. Si logran que se levante la huelga, les damos el registro y les aseguramos unas 3 curules en las próximas elecciones. La rebatinga entre el partido y el gobierno estaba: ¿cuántas curules? El partido quería 5, el gobierno no le ofrecía más que 3. Eso, y liberar a sus presos, los de la juventud, y el partido, era lo que les ofrecía el gobierno. Y por eso era ese, pero bueno, no fueron ellos principalmente, pero no solo. O sea, alguna otra gente de otras corrientes políticas los secundó y bueno, pero fue hasta diciembre que lograron pues prácticamente imponer ese acuerdo en el Consejo, porque ya habían incluso logrado desde noviembre que varias escuelas de la UNAM comenzaran a levantar la huelga. Ya estaban levantando la huelga en la UNAM, no en todas las escuelas,
Hubo escuelas que todavía resistieron un poco, pero sí en la mayor parte de las escuelas universitarias estaban levantando la huelga, y eso fue quebrantando la firmeza y la voluntad de los politécnicos, hasta que por fin, pero fue en las condiciones que nosotros decíamos, que no sea por acuerdo del Consejo, si es que así lo deciden las asambleas generales, es que decidimos levantar la huelga. Y fue así hasta que las asambleas lo acordaron, hasta que en las asambleas se votó sí el levantamiento de la huelga, porque hubo escuelas que tardaron. Miren, el 4 de diciembre se declara por parte del Consejo que se levanta la huelga. En el Politécnico se empezó a levantar hasta el 18. Y tiempo después en algunas escuelas, hubo escuelas que permanecieron en huelga hasta enero del 69. Y bueno, obviamente entre ellas la Boca 7, que tuvo tomado todo el tiempo su edificio, el de Tlatelolco, desde la noche que fue tomado el casco de Santo Tomás, fue que también tomaron la Boca 7 y nunca la desocuparon, nunca les fue regresado el plantel. Se les exilió primero por hospedaje de los compañeros de física y matemáticas en Zacatenco, se les dio espacio ahí, y posteriormente un tiempo estuvieron en un edificio de la vocacional 12 en el Toreo, y finalmente se derrocó de manera definitiva en Iztapalapa, donde se les construyó un nuevo edificio. El Politécnico fue despojado de ese edificio en Tlatelolco y del que ocupó la Prevocacional 4, también allí en Tlatelolco. Y lo que fue la Boca 7 después incluso fue totalmente derrumbado. Lo único que queda en pie de la Boca 7 es lo que fue su auditorio. Ahí está ahora el Teatro Isabela Corona del IMSS, pero todo el edificio fue demolido. De esa manera han querido borrar la historia, y por eso pues al Politécnico lo despojan de edificios, y a la UNAM le ceden el que fue de Relaciones Exteriores, y ahora está ahí el Memorial del 68, y se ha convertido prácticamente en patrimonio de la UNAM, la memoria del 68. Entonces por eso, pues varios politécnicos, pues ahora que se están cumpliendo los 50 años, decidimos decir, sí, la UNAM puso muertos, y la UNAM tuvo una participación muy importante en el movimiento politécnico también. Eso no se debe menospreciar, no se debe soslayar, se debe reconocer, pero sobre todo por la gente del Politécnico, que se vea renacer entre los politécnicos, como de alguna manera lo vimos en el 2014, un espíritu de lucha como el que se generalizó entonces, que los que llevamos de salida, por la edad, por la deteriorada salud, sepamos que habrá relevos dignos en este camino difícil, pero queremos, mientras tanto, compartir un poco esta experiencia. Y bueno, este fue uno de los motivos que, aunque ya tenía un avance importante desde años antes, al iniciarse este año se publicó por primera vez este libro. Fueron 1000 ejemplares que se nos acabaron a fines de septiembre. Vimos la forma de recuperar el fondo y encargamos la segunda edición, que ya está aquí, y ya está en prensa un segundo libro. Aquí abarca todo lo que fue el 68 hasta el 72, y es prácticamente
la experiencia a nivel estudiantil fundamentalmente. En el otro libro que se llama Unámonos al Pueblo, una enseñanza del 68 mexicano, Caminos post-68, ya abarco pues, prácticamente un poco, ya no tan colectiva, sino más particular, lo que fue la experiencia de 1970 al 80 en distintas fábricas, donde fueron las primeras experiencias que se tuvo a nivel de trabajo obrero, porque adoptamos la línea de integrarnos al pueblo. A partir de 1980 a 2010, otro nivel, también en el movimiento obrero, pero ya a nivel de un trabajo fijo en Telmex, con participación sindical desde la base. Y luego, independientemente de eso, desde 1994 a la fecha, como parte de lo que se ha llamado zapatismo civil. 94 con la Convención Nacional Democrática, 96 con el Frente Zapatista de Liberación Nacional, de 2006 a 2012 en lo que fue la otra campaña, y de 2012 para acá con la sexta. Ahí estamos publicando estos boletines como parte de un colectivo que estamos en Azcapotzalco. Y bueno, eso es lo que yo les puedo compartir. Y como les decía en un principio, que esto no sea un soliloquio, quiero que otras voces expresen desacuerdos, dudas, opiniones, en fin. Creo que debe haber pues apertura a escuchar todo tipo de puntos de vista. Muy bien, Guillermo. Muy interesante la recopilación que haces de todo el movimiento. Pues yo casi comparto con muchas cosas de esas, pero me gusta más quitarle lo anecdótico y va a ver más a profundidad qué significó ese movimiento. Y me ubico en el contexto de que pues desde antes del siglo anterior, Porfirio Díaz, ¿sí? Porfirio Díaz fue un hombre que pacificó a como pudo el país y empezó a liberalizar la economía, abrió los puertos al capital extranjero, vinieron bancos, financieras, compañías de electricidad, textiles, bueno, le abrió las puertas a todo el mundo. Se construyeron vías férreas que hasta la fecha nadie, ningún gobierno las ha hecho el doble, ¿no? Vamos a decir. O sea, dio un desarrollo. Vamos a decir que de alguna manera fomentó el capitalismo, podríamos decir. Pero como bien dices, esto es una lucha de dos corrientes, ¿sí? Vino la Revolución Mexicana a detener ese desarrollo capitalista con ideas marxistas, con ideas comunistas, pues porque en ese entonces así era el mundo. O sea, estaba Mao desde 1904, 1905 ya estaba formado el Partido Comunista, o lo estaba formando, pero ya lideraba. Y bueno, era un gran movimiento, ¿no? En China. Luego en el 17, pues Lenin toma el poder en Rusia, se empieza a extender el comunismo y en México, pues la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que capitalista no era, o sea, estaba en contra. Estaba a favor de acabar con el capitalismo o derrumbarlo,
derrumbar las ideas porfiristas de capitalismo y bueno, forma su constitución y forma los cuerpos burocráticos y el Estado empieza a tomar un gran papel, cosa que era contrario a Porfirio Díaz. Entonces toma un gran papel y empieza a controlar el petróleo, electricidad, agua, escuelas, universidades, o sea, a seguir un proyecto socialista, un proyecto comunista. Eso hizo que la economía mexicana se cayera, hay datos, se cayó completamente, empezó a haber hambrunas, empezó a aumentar la pobreza, pues porque a los empresarios se les hizo a un lado. O sea, se creyó en el modelo de que el Estado, un cuerpo de hombres iluminados, podía desarrollar mejor que cualquier individuo que quisiera hacer negocios, que quisiera manejar la economía, o sea, manejar empresas. O sea, se desechó esa alternativa de capitalismo, donde los individuos son los que toman el riesgo, invierten, hacen crecer su capital. Si les va bien, qué bueno, y si les va mal, pues que asuman las consecuencias, como cualquier capitalista debe ser. Se desechaba esa idea, se golpeó mucho, se les quitó a los petroleros, se les quitó las empresas, se les despojó, se les robó, y luego se siguió así, hasta que en 1943 llega un hombre que poco se conoce en México, no sé si tú lo ubiques, Ludwig von Mises. Ludwig von Mises es un austriaco, una mentalidad increíble, el más grande economista que ha producido este mundo, y que no se conoce o no se le deja entrar a las escuelas manejadas por el gobierno. Pero en ese entonces Montes de Oca, que era el presidente del Banco de México, lo trae y empieza a dar algunas conferencias en la UNAM, en la Cámara de Diputados, y él mismo escribe el único paper que se escribió a favor de un país, o sea, para analizar un país, lo escribió este hombre, Ludwig von Mises. Y ahí da un análisis de la situación mexicana, de la economía, y da las recetas, o sea, las políticas que México debía tomar, que no eran otras más que liberalizar, dejar que tú, yo, que cualquiera pueda crecer, ¿sí? Que bajar los impuestos, si es posible, al máximo, casi al 0%, ¿sí? O sea, dejar que los que hacen negocios inviertan lo que ganan, porque él tiene una lógica, dice, si tú vendes libros y ganas muy bien, primero ganas porque otros se sienten contentos de comprarte, entonces los estás beneficiando, y si ganas mucho es que estás vendiendo mucho, estás beneficiando a mucha gente. Pero si ganas $1 millón diarios, no te los puedes comer. La lógica capitalista es que de ese millón que ganas te comes, cuando estabas pobre te comías un pollito, ahora que ganas $1 millón, no te comes 100 pollitos, no, te comes el pollito nada más, o a lo mejor hasta menos. Bueno, dice entonces, como lógica capitalista, todo lo que ganas a fuerzas lo tienes que manejar en la economía, lo inviertes, compras más materia prima, pones más fábricas, contratas más trabajadores y generas más bienes, y estás haciendo beneficios y beneficios para la sociedad. Dice, entonces hay que dejarlos libres, hay que dejarlos tranquilos, que lo que ganan no se los quite el gobierno, porque si se los quita, lo que hace es que el capital va a tomar decisiones sobre un capital, sobre unas ganancias que no las ganó él, ¿sí? Le cayeron del cielo o se las robó. Propiamente los impuestos son robo que lo van a manejar los burócratas, y que
al manejar algo que no les costó trabajo hacer, van a tomar malas decisiones, porque no pierden nada por tomar esas decisiones. Entonces Ludwig von Mises dice, déjalos que crezcan, que sueñen, que se hagan esclavos de la sociedad, de las masas, produciendo lo que la gente necesita, lo que la gente quiere. Entonces, esas ideas empezaron más o menos por el 43 y empezaron a crecer en México. Empezó a lo que se llama el milagro mexicano, hasta más o menos con Díaz Ordaz. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que otra vez el capitalismo estaba recobrando firmeza, estaba tomando fuerza, y el socialismo estaba un poco en desgracia. Como decías, el Partido Comunista, bueno, pues, se convirtió propiamente en un empleado del poder, o sea, estaba disminuido. Yo estuve ahí exactamente cuando empezó el conflicto del 68. Yo estuve no era yo porro, eran mis amigos. Era el Johnny, tú recordarás quién era el Johnny, ¿sí? Eran porros que se emborrachaban, recibían dinero de los directivos, iban a la Isaac Ochoa Terena ya casi por deporte y les apedreaban la escuela. Y en una de esas, pues la Isaac Ochoa Terena pues llamó a la policía, y en lugar de la policía pues mandaron a los granaderos, los corretearon, se metieron a la escuela. Yo siento, o sea, yo no simpatizaba con los porros, yo defendía a muchos estudiantes para que no les cortaran el cabello y para que no les robaran, y bueno. Entonces, yo siento como que ahí el Partido Comunista dijo, aquí está la clave, aquí está lo que andábamos buscando, ¿sí? O sea, un pretexto para darle vitalidad nuevamente a la fuerza de izquierda. Y entonces, yo siento, ¿no? Tú me dirás si sí o si no, siento que ahí empezó a meterse, a empezar a organizar, a tomar el papel relevante en las escuelas, porque mira, a mí se me hacía un imposible que cómo las escuelas de pronto entraban en huelga y una y otra y toda la universidad, y yo decía, eso no puede ser espontáneo. Y ahora uno lo ve porque uno se da cuenta. Tú puedes cerrar, nosotros cerrábamos nuestra escuela con 10 activistas, la cerrábamos y no se atreve nadie a decirte que no. Es más, la puedes cerrar con 3, 4 gentes, y aunque sean miles, no se atreven a darte la contra, porque los 3 o 4 están organizados y la masa no. Bueno, entonces yo siento que fue un buen pretexto para que la izquierda tomara otra vez fuerza, y bueno, así se fue dando, pero cuando iba llegando a las Olimpiadas, otra vez se veía que ya no podía dar mucho el movimiento, se veía que estaba disminuyéndose, y siento que ahí hubo un poco de traición, hubo algo feo. Siento que fue planeado. O sea, Luis Echeverría, pues no era, Luis Echeverría era enemigo de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz se había declarado anticomunista, no sé si recuerdas eso, ¿sí? Cosa que nunca le perdonó a la izquierda. Y Echeverría, pues era un socialista o un marxista, era de la UNAM, o sea, él abrevó todas las ideas marxistas de la UNAM, y estaba buscando una oportunidad, y siento que ahí se unieron poder, o sea, el secretario de Gobernación y el Consejo Nacional de Huelga, los máximos dirigentes, no todos, yo creo que eran más o menos unos 6 o 7, que sabían lo que iba a pasar. Porque cuando empezaron los tiros, antes de que empezaran los tiros, ellos se salieron. Ninguno del Consejo Nacional de Huelga, ninguno cayó, ninguno fue muerto, salieron ilesos.
Álvarez Garín estuvo unos días ahí en la cárcel, creo que Perelló, no me acuerdo. Estuvo más de 3 años en la cárcel, Garín. 3, ok. Perelló no cayó, ¿no? Sí, González de Alba, tampoco, o sea, bueno, estuvo en la cárcel, bueno, creo que sí, bueno, no recuerdo muy bien. Gilberto Guevara Niebla, bueno, sí, también estuvo bueno, pero no murió. ¿Quién murió de los dirigentes? Ninguno, ¿sí? Entonces, bueno, pero esas son anécdotas. Lo que siento es que el movimiento comunista volvió a tomar fuerza. Y la pregunta aquí ahora es, a fin de cuentas, en la balanza, ¿ganó o no ganó la corriente de izquierda en México? Esa sería mi gran pregunta. Mi punto de vista es que ganó. Si uno mira a los que están de diputados, senadores, o los que han estado, prácticamente es la gente activistas. Bueno, Guevara Niebla ahorita está otra vez de secretario de Educación, bueno, subsecretario o algo así. Bueno, Álvarez Garín, bueno, ya murió, pero ¿cómo se llama este hombre de las cejas? Pablo Gómez. Exactamente, sí. Entonces, pero además, yo creo que, por ejemplo, ahorita López Obrador es la culminación de todo eso, ¿sí? O sea, aunque México ha andado así entre capitalismo y socialismo y así, pero a fin de cuentas el triunfo de la izquierda está por darse dentro de 7 días o 6, no sé cuántos, con López Obrador. O sea, siento, la pregunta es, ¿tú cómo imaginas que hubiera pasado si para tus anhelos, para tu visión de futuro, suponte que el movimiento estudiantil sí hubiera tomado fuerza y que hubiéramos ganado o hubiera ganado? Porque te digo, yo así siempre me mantuve un poquito así observándolo. ¿Cómo sientes tú que le habría dado, qué tipo de futuro le habría dado a este país según las ideas que se manejaban en ese entonces, o las mismas tuyas, ¿no? ¿Hasta dónde o cómo pretenderías que hubiera contribuido ese movimiento de izquierda? ¿Pensarías que habría sido el objetivo construir un país como Cuba, como Rusia, como Camboya? O sea, ¿cuál era tu visión? O un país capitalista como Hong Kong, donde las libertades son amplias. O sea, ¿cuál era tu visión? Mira, me gustaría contestarte y contradecir algunas cosas que antes, pero ya el compañero también tiene algo que decir. Sí, nada más quisiera preguntarle en torno a los objetivos o las aspiraciones que tenía la juventud con la cual usted convivió en ese momento y que hizo que siguiera ahí durante tanto tiempo, porque citó usted antes del 68 y posterior al 68. Entonces hay algo que a mí me genera como inquietud, que es lo que los mantuvo ahí y no hizo que se dispersara en su búsqueda por eso, porque antes de esa época, antes de los 60s, tenemos en el mundo hechos que impactaban las libertades individuales desde la Segunda Guerra Mundial, donde el paters familia era gobierno de todo, igual el Estado es paters familia, los demás son objetos. Que el 68 se genera como un movimiento de afirmación de la libertad de los individuos. No lo sé, yo he leído algo sobre ello y me llama mucho la atención que la búsqueda de la felicidad y de esa misma libertad hace que se mantengan ahí como sujetos de opinión. Pero no sé, usted en su época y con esas personas que estuvo cerca, ¿qué hizo que siguieran así, buscando
eso. ¿Y qué es eso? Creo que parte de la respuesta está en una opinión que tengo distinta a lo que expresó acá el compañero Santos. Primero, la Revolución Mexicana para nada tuvo influencia marxista-leninista. No. La influencia más radical que hubo en la Revolución Mexicana fue la anarquista, personificada en los hermanos Flores Magón, una corriente radical. Les han llamado precursores, pero fueron impulsores también del movimiento revolucionario de entonces. Estuvieron presentes junto a Zapata como asesores del Ejército Libertador del Sur. Antonio de Toigama, varios magonistas fueron cercanos a Emiliano Zapata. Zapata adoptó el lema de tierra y libertad de los anarquistas. Era democracia, justicia y ley o algo así el lema de los zapatistas, y ya después adoptaron el de tierra y libertad. Tierra y libertad era mundialmente lema anarquista. No, y bueno, la corriente triunfante de las facciones, según estos revolucionarias de aquel movimiento, para nada tiene que ver con el marxismo ni con el leninismo. Carranza era un terrateniente, fue senador y gobernador de Coahuila en la época porfirista, ¿no? O sea, para nada marxista, ni Obregón, ni Calles, ni ninguno de ellos. Cárdenas se vistió con un ropaje rojo, ¿no?, por aquello de la expropiación petrolera, el reparto agrario, pero en esencia las medidas que tomó fueron también para impulsar el desarrollo capitalista en México. O sea, yo no estoy de acuerdo con que se diga que esto que se dijo, ¿no?, de la influencia marxista-leninista y prácticamente casi del establecimiento de una especie de dictadura del proletariado en México. Eso no es cierto. Eso yo totalmente no comparto esa idea. Por un lado. Por otro lado, la cuestión de lo que nos identificó a nosotros, los entonces jóvenes. En ese tiempo, en el mundo creció una inquietud antiautoritaria entre los jóvenes del mundo. Habíamos mencionado al inicio la Revolución de Mayo, la Primavera de Praga, la Revolución Cultural en China, los movimientos de los negros, incluso de los hippies en Estados Unidos. ¿Sí? Se nos ha hecho creer, por ejemplo, de los hippies, que eran puro amor y paz, psicodelia y drogas, y no, eran gente que también tenía sus ideas contra el consumismo, por la producción propia de los alimentos, por vivir en comunas. O sea, tenían ideas comunales, digámoslo así, ¿no? Había en el mundo mucha extensión de este sentimiento antiautoritario. ¿Qué produjo el 68? El 68 mundial.
que cambiaran las relaciones entre profesores y alumnos. O sea, la del profesor dejó de ser la única voz cantante y el alumno entendió que tenía que ser parte activa del proceso educativo. No tenía que ser un ente pasivo. La relación entre padres e hijos fue tratar de imponer, luchar para que no se les impusieran los modelos de vida, proyecto de vida que sus padres pensaban, sino que se les permitiera decidir libremente su vocación, su inclinación en qué hacer en su futuro como persona, qué camino trazarse. Hubo cambio en la relación de la pareja, se extendió mucho la unión libre, perdió terreno la institución matrimonial como base de la sociedad. En fin, hubo algunos cambios, algunas rupturas de dogmas y de cuestiones impuestas. En ese tiempo, para nosotros que fuimos estudiantes, que una parte de nosotros después del 68 decidió ir hacia el pueblo trabajador, otros a las armas, otros tomaron otros caminos, concluyeron carreras y se dedicaron a la vida académica en aquel tiempo desde las preparatorias populares, más adelantito desde los SHs, desde la UAM, desde la propia UNAM, desde distintos espacios educativos, han tratado de ayudar a construir una orientación humanística, crítica, científica, popular, de qué debe de ser la educación. Otros, el camino de las artes. Hay compañeros que desde entonces, teatro, la música, la canción, la poesía, la novela, distintas expresiones artísticas con las que buscan ayudar a crear un pensamiento crítico, a desarrollar esas ideas críticas, ¿no? A que la gente sea gente pensante. Eso es lo que se busca impulsar. Quienes en ese momento veíamos ya casi en la puerta el estallido de una revolución, unos se fueron directamente a las armas, ¿no? Fueron decenas, centenas quizá de compañeros que desgraciadamente la mayoría fueron asesinados, desaparecidos de manera forzosa, encarcelados, los que con mejor suerte corrieron, ¿no? Exiliados. Y pues la fase, digamos, la expresión armada del movimiento fue derrotada militarmente. A nosotros nos llovían por todos lados las balas. Sin estar involucrados en grupos armados, también igual se nos baleaba cuando hacíamos trabajo de difusión en las zonas fabriles. ¿A ti te dieron martillos? Sí. Y así nos veían. Ese día que me balearon ahí en Naucalpan, detuvieron a una compañera. Después, el carro en que la llevaban pasó frente a mí. Y me dijo la compañera, bueno, ya me llevaban a mí. Ya se habían dado cuenta que no somos de la liga, que la regaron. Y bueno, adelante
adelante iban dos, atrás iba yo en medio de dos otros, no cabías. Radiaron a otro de los autos que nos atacaron para que vinieran por ti. Sí, lo que pasa es que cuando pasaron frente a mí, yo enseguida me incorporé a un grupo de vecinos que estaban ahí, pues curioseando a ver qué había pasado. Alguien vio que llegué herido, empezó a hacer a la laca de que llamen a la ambulancia. No, espérese, así que mejor ayúdame a conseguir rápido un taxi para salir de aquí. Y sí, en ese momento iba parándose ahí enfrente, llevando a un empleado rezagado a la hora de entrada, y en ese que salgo de la zona industrial, y cuando pasó el auto de tiras de la Brigada Blanca, que ya iba por mí, pues ya no me encontraron. Llegué yo a mi casa. Bueno, eso ocurría, y a la compañera, cuando la soltaron, cuando se convencieron de que no tenía nada que ver con el movimiento armado, ni con la liga, ni nada de eso, dijeron, pero ándese con cuidado, A la primera tontería, venimos por ustedes. Nos tenemos ya ubicados. ¿Quién era la compañera? No me acuerdo bien. Carmen Vázquez. Sí. Sí. Hija de doña Leo. Sí. Sí. Bueno, a ella la liberaron hasta en la noche. Esto había ocurrido en la mañanita, cuando nos balearon y nos detuvieron. Bueno, la detuvieron. Hasta en la noche la dejaron ir, con la advertencia de que ya andense con cuidado porque están en la mira. Ahorita nuestra prioridad es acabar con la liga, pero siguen ustedes, cabrones. Porque así veían, pues, decían, esos ahorita no son un peligro, pero con el tiempo sí van a hacer eso, y hay que acabarlos. Entonces, para nada que Echeverría era aliado de la izquierda. Echeverría orquestó la masacre del 10 de junio. Él fue el que la ordenó. ¿Sí? El 2 de octubre también, ¿no? Sí, también. El 2 de octubre, él fue el que dio la contraorden a las órdenes que traía Barragán, al Batallón Olimpia y al el Estado Mayor Presidencial estaba a cargo de Echeverría, y también el Batallón Olimpia, constituido principalmente por gente de la Dirección Federal de Seguridad. La policía política estaba al servicio de gobernación, entonces, de Echeverría. Echeverría ordenó la masacre del 2 de octubre. Entonces, para nada que tuviera alguna alianza con alguien de la izquierda, ni que él fuera de la izquierda, por supuesto. Se vestía de un ropaje tercermundista, como parte de su demagogia. La diferencia entre su gobierno y el de Díaz Ordaz fue que aquel fue dictatorialmente brutal, y este combinaba la represión, que era más selectiva, con la demagogia, para hacer caer a gente supuestamente de izquierda en esa trampa. Y ahí tenemos a los que les llamábamos los aperturos, gente que se fue a colaborar con el gobierno, gente como Eberto, como Carlos Fuentes, como Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, y otros que le compraron ese boleto a Echeverría, y otros que seguían en la cárcel y que le compraron el boleto de salir con exilio para después regresar, según, sin ningún problema, ¿no? Entonces, fue la gente que cayó en la red de la demagogia estatal la que hizo esto. Y yo para nada veo al nuevo gobierno que ya en unos días toma posesión como la consecución de todo esto y el triunfo de la izquierda.
López Obrador para nada es de izquierda, nunca lo ha sido. Es un priista de nacimiento y priista ha sido toda su vida. ¿Quién lo asesoró durante toda su campaña? ¿Quién le redactó el programa de gobierno? ¿Quién es su jefe de gabinete? ¿Quién es el virtual vicepresidente? Alfonso Romo, empresario regiomontano, que fue asesor de Salinas de Gortari, de Cedillo y de Fox, antes de asesorar a López Obrador. Este fulano fue el que le fue abriendo puertas con los espacios empresariales, con los banqueros, para ir venciendo resistencias. No es Chávez, no va a ser de México otra Venezuela, le va a dar continuidad al mismo sistema neoliberal y se ha ido demostrando cuáles quedan en pie de sus promesas de campaña. Lo del aeropuerto fue un engaño, ¿sí? Según esto, trasladar a Santa Lucía el aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco es pasarlo a la cuadra de enfrente. ¿Qué tan lejos está Santa Lucía de Texcoco? También está sobre un lago, el de Zumpango, y está a escasos kilómetros de Texcoco. ¿Sí? Nada cambia. Y el mismo ecocidio que se estuvo cometiendo en Texcoco, ahora lo van a reproducir en Santa Lucía. ¿Qué pasó o qué está por pasar con lo del Tren Maya? ¿Sí? Es meter capital privado en el ferrocarril de la zona Maya. ¿Sí? Convertir esto en un monstruo de urbanización salvaje, ¿sí? Porque el tren, como el aeropuerto, no va solo, va aparejado de todo un desarrollo inmobiliario, de todo un desarrollo comercial, de todo un desarrollo del gran capital en territorios de pueblos indígenas que tienen una forma de vida agraria, que esa forma de vida les va a ser destruida, sobre todo cuando, como en el caso del aeropuerto, se hace una consulta sin que los que decidan sean los pueblos afectados. En proyectos de esa naturaleza, no solamente por la ley mexicana, sino hasta por el convenio 169 de la OIT, cualquier cosa que afecte a un territorio de pueblo originario debe de ser consultada antes que nadie con ellos. Si dan con su consentimiento, adelante. Si no, busquen otro sitio donde hacer eso. Aquí no. Se debe de respetar, porque es una ley internacional del respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Eso es, pues, en realidad, López Obrador. ¿Y tu visión? La cuestión del ejército. Dijo que lo regresará a sus cuarteles. Y echó para atrás en eso también. No lo va a hacer. No lo va a regresar a sus cuarteles. Va a formar la llamada Guardia Nacional, que es cambiarle el nombre. O sea, ponerle uniforme de Guardia Nacional, de policía, a militares. El alto mando seguirá siendo de los militares. Perdón, creo que ya nos excedimos. No, es que tenemos que irnos. Lo siento mucho. Pero muchas gracias, Guillermo, por tu conferencia muy interesante y con tu constancia. Muchas gracias. Muy bien, Guillermo.